andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a... Arrancamos este andén, buenas noches, bienvenidos, suba hacia el andén para que no atropellen su opinión. Hoy cuando vamos a analizar al nuevo Congreso, cuando ya tenemos formalmente instalado el Congreso de la República, el Congreso que tiene como característica principal que es de mayoría petrista. Sí, señores, el que era hasta ahora partido de oposición pasa a ser no solo mayoría, sino el partido de gobierno, y esa ha sido la constante en las últimas horas en Colombia. Con el petrismo ya como mayoría en el Congreso de la República, pues se hicieron sentir, no solo en lo político, también en los gritos, en la rechifla al presidente de la República, Iván Duque, y en las particularidades que nos deja el pasado 20 de julio, porque volvió el desfile de independencia a las calles más importantes del país, en las principales ciudades, pero también escuchamos el que fue el último discurso del presidente Duque en esa calidad, en la de presidente ante los congresistas. Instalado un Congreso de la República muy particular, un evento o una sesión mejor que dejó muchas anécdotas de las cuales vamos a hablar esta noche con nuestros panelistas, con los invitados especiales. Está terminando esta semana con Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, ya reunido oficialmente con el gobierno y los delegados de Joe Biden desde Estados Unidos. Así las cosas, se convierte esa en la primera reunión del nuevo gobierno con el gobierno norteamericano, que sin duda es uno de los actos más importantes y trascendentales, y se están ultimando detalles para lo que veremos el próximo 7 de agosto, el día de la posesión de Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia. ¿Qué pasó el 20 de julio? Pues nos deja el nuevo Congreso formalmente instalado con Roy Barreras como presidente del Senado, un Senado en el que todas las cargas apuntan a favorecer el trámite de las reformas que se vienen en este nuevo gobierno, insistiendo que la tributaria pues va a ser la más importante, y anuncia además Roy Barreras en su discurso de presidente del Senado pues que también habrá posibilidades para abrir las puertas al sometimiento de bandas criminales, de grupos de narcotráfico y, lo que él dice, pues de aquellos grupos delincuenciales que quieran la paz, que se puedan subir a ese bus con el nuevo gobierno. Muchas preguntas de cómo se haría y de lo que eso significa. El Senado de la República, que tiene en total 78 votos a favor del nuevo gobierno, porque está el pacto histórico, pero hay que sumarle también las curules de comunes, la de los indígenas, las de la Centro Esperanza, Maíz, Partido Conservador, liberales, y la noticia con la que terminamos la semana, el partido de la U, muy anunciado, muchas veces reunido con Gustavo Petro, hasta que al final hubo foto de Dilian Francisca Toro con el presidente electo, confirmando que harán partido de gobierno. Independientes, Humberto de la Calle, también la coalición de Mira y Colombia Justas Libres, y eso sí, Rodolfo Hernández con la pregunta de si se sentará, como está hasta ahora en la curul de la oposición, para hacer o no oposición a este gobierno. Y hay que sumarle pues Cambio Radical, que la mayoría se han declarado independientes, al menos dos casos, entre esos el de David Luna, el senador David Luna, que dice hará oposición junto a las 13 curules del Centro Democrático. Fue también una jornada marcada por las particularidades, lo que no habíamos visto nunca, un 20 de julio en la instalación del Congreso. Mucho show, al final la política es eso, y quizá lo que estamos viendo es el reflejo de lo que hoy pasa en el país. El representante a la Cámara por Putumayo, recuerden ustedes, Andrés Cancimance, llegó en tacones, él que va a ser la voz de la comunidad LGTBI en el nuevo Congreso, pero también fue noticia Esmeralda Hernández, la representante a la Cámara por Bogotá, también del Pacto Histórico, que llegó con cometa, con su perra, anunciando desde ya que va a representar a los animales, ella animalista, y por eso lleva allí a su mascota, Alejandro Campo, el representante del Valle del Cauca, también por el Pacto Histórico, que pudo llegar a esta instalación del Congreso con un traje particular, vestido con un traje hecho de botellas plásticas, producto de un proceso especial, pudo elaborarse esa ropa, y con zapatos de cannabis, de marihuana, y por eso también nos dio de qué hablar. Y hay que sumarle obviamente a Rodolfo Hernández, a el senador de la oposición, el exalcalde de Bucaramanga, es candidato presidencial, que termina siendo el que quizá mejor describe lo que pasó el 20 de julio, dijo él a través de Twitter, y por eso fue noticia que más orden tenía una corraleja que la posición, que la sesión de instalación del nuevo Congreso. De otro lado, en la Cámara es cuestión de trámite, todo listo, todo confirmado
para que allí también empiecen a tramitarse los proyectos con, en este caso, pues el petrismo mayorías. 139 votos ha logrado Roy Barreras en esa construcción que ha hecho él de mayorías en el Congreso de la República. El senador Racero va a estar como presidente de la Cámara y así, en una situación inédita, se queda el petrismo entonces con las presidencias de las dos cámaras. Por eso, saludo esta noche a mi compañera Marcela Puentes, que está en el Congreso de la República, que prácticamente se mudó al Capitolio y desde allí nos cuenta el panorama en la Cámara de Representantes para que volvamos a hablar con nuestros panelistas de lo que está pasando y el análisis de esta, una de las noticias más importantes de la semana. Una pausa, vamos con Marcela y ya regresamos en el debate de la semana en el Andén. Sí, señora Camila, se sube esta noche de viernes a el andén de Blue Radio el representante Cristian Avendaño, una de las caras nuevas que llega al Congreso y además uno de los más jóvenes, porque tiene apenas 28 años. Lo vimos ayer debutando allí en el Congreso, haciendo su primera intervención en la elección de la mesa directiva. Representante Avendaño, bienvenido a la primera vez que se sube usted al andén. Tenemos que activar el micrófono, creo que no lo tenemos. Listo, muchísimas Perfecto. Gracias por la invitación al andén, muy complacido de estar en este espacio y aquí vamos a estar pues atendiendo las invitaciones que nos hagan. Bueno, lo veía ayer como con cara de ¿en qué me metí? ¿Qué es todo esto? Estaban allá como enredados con la votación de la mesa directiva. Usted llega siendo joven y con una forma nueva de hacer política. ¿Cómo le pareció esa primera sesión? Usted ahí sentado en medio de todos esos monstruos, digámoslo así, que hacen política hace mucho tiempo. Pues sí, lo primero que yo les dije a ellos fue, a mí me sorprende la falta de respeto que se tiene para con los compañeros, la falta de respeto que se tiene ahí, incluso dentro del recinto, de no escuchar al otro. Yo traté de ser lo más atento posible con todos los compañeros, tratar de escuchar la argumentación, pero incluso había momentos en los cuales uno no era capaz de escuchar lo que se estaba diciendo desde la mesa directiva para tomar, digamos, las mejores decisiones y posturas. Eso es lo lamentable, pero por ese lado, en algún momento, digamos, lo que ya se lograba poner de acuerdo y prestar atención para la toma de las decisiones más importantes. Pero lo otro que me dejó realmente sorprendido y de pronto un poco desilusionado es que de verdad están dispuestos a hacer cualquier cosa para poner a una persona, estuvieron dispuestos a hacer cualquier cosa para postular a una persona que era magistrado del Consejo Nacional Electoral hasta ayer como nuevo secretario general de la Cámara de Representantes. Pues eso yo lo considero pues lamentable porque para mí había un conflicto de intereses claro, evidente. 69 representantes presentaron impedimentos, entre esos yo presenté un impedimento porque resulta que el magistrado debió haber conocido en sala plena uno de los procesos que se desarrollan en los cuales estoy implicado contra la lista del Partido Alianza Verde que cursa en el Consejo Nacional Electoral. Entonces yo creo que eso sí me generó un poquito de, digamos, de tristeza. La verdad es tristeza porque uno llega con todo el ánimo y el espíritu de cambio y pues esperamos eso de este nuevo Congreso y de este nuevo gobierno. Entonces digamos que ahí empezamos no tan bien, pero esperemos que podamos mejorar en lo que nos queda de los periodos legislativos. Pero qué decir, representante, precisamente de ese mensaje de cambio que trae el gobierno de Gustavo Petro, al que ustedes desde Alianza Verde han apoyado, se declaran partido de gobierno, y hoy ven ustedes al partido del presidente electo que habla del cambio, haciendo acuerdos políticos con uno de los partidos tradicionales y nada más y nada menos el Partido Conservador para poner allí a Jaime Luis Lacutir como secretario general de la Cámara. Sí, pues digamos que el mensaje que he dejado es, y yo lo he dicho siempre, es, yo hago parte del Partido Alianza Verde, estamos construyendo partido, estamos haciendo un esfuerzo porque el partido sea más democrático, sea más robusto y lo estamos logrando, yo creo. El partido se declara de gobierno, una decisión de la dirección nacional, pero yo dejé de claro en esa reunión de la dirección nacional que aunque fuésemos de gobierno, no iba a ser un gobierno y en eso estuvimos de acuerdo todos los del partido, y era que no iba a ser un comité de aplausos, que no íbamos a ser simplemente un partido de gobierno que iba a aplaudir todo y que iba a celebrar cualquier cosa que hiciese, digamos, la coalición del pacto histórico con la coalición ampliada que se está armando, que se llama Frente Nacional. Entonces, cuando
nos llega a nosotros esta situación de la elección del secretario general y nos manifiestan que para el acuerdo que hicieron, el secretario general debería ser este señor Lacouture, que fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, pues yo de inmediato salgo a decir y a dejar mi constancia de que no estoy de acuerdo, de que no voy a votar por este personaje, por los cuestionamientos éticos y por las inhabilidades o conflictos de intereses que se puede generar esa elección. Entonces, digamos que el mensaje que yo quiero dejar claro es que aunque somos partido de gobierno, nosotros debemos tener desde el Partido Verde, y lo tenemos, la responsabilidad de cuidar a este gobierno alternativo. Porque es que si el gobierno alternativo le va mal a todos los que venimos, digamos, trabajando de esa manera alternativa, tratando de construir un nuevo país, pues nos va a ir mal. Y para la final, por lo que nos eligieron a nosotros es porque Colombia tenga mayores oportunidades, igualdad, que tengamos unas nuevas políticas y unas reformas en torno a los derechos fundamentales y muchas cosas que se han violado y territorios que han sido abandonados históricamente. Entonces, si nosotros vamos a plantear esas nuevas ideas, pues tenemos que ser coherentes en todos los espacios con esas nuevas ideas. Y yo, desde la constancia que dejé ayer, la dejo de manera afectuosa, diciéndole al gobierno y al pacto histórico que entre todos debemos cuidar este gobierno, y cuidarlo pasa por decir cuando no estamos de acuerdo con algo para que tomemos pues las reflexiones necesarias. Bueno, usted llega con una agenda de joven. Cuénteles a los jóvenes que sintonizan el andén esta noche cuáles son esos proyectos que usted va a llevar para mejorar las condiciones, a qué le va a apostar, cuáles van a ser sus banderas estos 4 años desde su curul. Bueno, pues nosotros hemos venido hablando de manera transversal de ambiente, anticorrupción y paz. Esos son 3 temas fundamentales de nuestra agenda, dentro de los cuales estamos desarrollando la reforma al Sistema Nacional Ambiental, que es una reforma a la Ley 99 del 93, dentro de la cual se incluye la reforma a las corporaciones autónomas regionales, las CAR, que han sido históricamente en instituciones con una autonomía que les ha servido para que sean altamente politizadas y que pierdan todo su carácter técnico, y eso se vuelvan en un fortín de corrupción de los clanes politiqueros a lo largo del territorio nacional, que si hacemos un estudio y un balance de las matrices de anticorrupción de riesgo de estas corporaciones, pues encontramos que las 33 corporaciones tienen escándalos por corrupción, tienen escándalos por conflictos de intereses, porque meten contratistas, porque dan licencias ambientales amañadas. Entonces, la reforma a las corporaciones dentro de ese paquete de reformas al Sistema Nacional Ambiental es uno de los ejes en los cuales estamos trabajando de manera fuerte, hace más de 3 meses, conjunto con la bancada. También estamos trabajando y ya vamos a presentar el martes un proyecto de ley para que no se pueda evadir la ley 80 en las instituciones que tienen regímenes especiales de contratación. Es decir, pongo un ejemplo, hay entidades que funcionan con recursos públicos, como las de los servicios públicos en muchos departamentos. Pongo el ejemplo de Santander, que es ¿qué? Ahora se me fue el nombre de la empresa. La empresa de servicios públicos de Santander es un ejemplo. ¿Sí? Y la empresa pública del alcantarillado de Santander, que se llama la EMPAS, tiene un régimen especial de contratación, un manual de contratación. Y eso les permite fijar los topes de mínimas cuantías, de invitaciones públicas, licitaciones públicas, invitan a quienes ellos tengan a bien a considerar por la discrecionalidad que les permite ese régimen especial de contratación. Entonces, pues eso es un lío, porque se convirtió en una forma de evadir la ley 80, que es evadir una de las leyes anticorrupción más importantes que tenemos, que es la Ley General de Contratación. Entonces eso se ha vuelto unos fortines también de corrupción. ¿Qué queremos nosotros? Que si van a pasar la plata allá, pues también tengan que ejecutarlo a través de Ley 80, y ese es un proyecto que va el martes de la próxima semana. Y por último también, tenemos una agenda un poquito más ampliada. Nosotros vamos a trabajar en el proyecto del Capitolio del Territorio, que es un proyecto que se viene desarrollando actualmente, que venía encabezando la representante a la Cámara, Juanita Gobertus. Vamos a estar con Katy Jubinao en ese proyecto, con Duvalier Sánchez, con Julia Miranda, porque le dimos un valor agregado a este proyecto para la siguiente fase, que consiste en la solución y resolución de conflictos socioambientales en los territorios y hacer seguimiento a los acuerdos de paz, pues que se supone que en este gobierno son de prioridad para poder avanzar en el 33% de la actividad legislativa que nos hace falta para el cumplimiento de la reglamentación de todo el acuerdo, y también vamos a estar metidos en esa agenda ahí.
Bueno, pues representante, el tiempo es muy corto, pero le agradecemos por acompañarnos esta noche en el andén para conocer esa agenda. Vamos a estar hablando en los próximos días también con estos congresistas jóvenes como usted que llegan a darle un nuevo aire al Congreso y a intentar hacer la política de forma distinta. Por supuesto, los ciudadanos estarán muy atentos a su gestión allí en el Legislativo. Gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Seguimos en este viernes del andén aquí en Blue Radio. Ahí estaba Marcela Puentes con lo que está pasando literalmente en el Capitolio, esas movidas de última hora, un Capitolio muy congestionado con muchos invitados especiales porque todo el mundo ha pasado por allí, literalmente el mundo político ha pasado por el Congreso de la República, así lo veremos a ese mismo mundo político el próximo 7 de agosto, pues en la posesión del presidente electo Gustavo Petro. Pero ahora sí vamos a entrar en materia con nuestros invitados para debatir y para entender la que ha sido la posesión del nuevo Congreso por primera vez el Congreso con mayorías de izquierda, por primera vez en un gobierno de izquierda en Colombia. Quiero saludar esta noche que se sube al andén para que no atropellen su opinión. Está con nosotros Andrés Hernández, que es además un hombre de la campaña del corazón de Gustavo Petro y que nos acompaña desde esa mirada. Vamos a entender lo que pasó. Andrés, hola, buenas noches. Camila, buenas noches para usted, para todos los oyentes. Un gusto volver después de una campaña tan ajetreada como esta. ¿Sabe qué? Bienvenido otra vez al andén. A muchos les he por aquí hecho ese reclamo, ese llamado, porque estaban todos nuestros panelistas dedicados a la campaña, al gobierno, y es un gusto volver a tenerlos con estos espacios aquí en el andén para que debatamos de política en el lenguaje de jóvenes para los jóvenes. Saludo también a otro de nuestros panelistas, conocido de la casa, Cristian Romero, uno de nuestros analistas para ver la política desde una mirada más de centro y que nos va a ayudar a entender cómo se posicionó sobre todo el Partido Liberal con los congresistas y con los cálculos políticos que están haciendo. Hola Cristian, buenas noches. Hola Camila, ¿cómo estás? Un saludo también a Marcela, un saludo a todas las personas que nos escuchan y a los compañeros de la mesa. Todavía muy sorprendido por todo lo que está pasando y creo que todavía faltan 4 años de sorpresas para todos los colombianos. ¿Ah, sí? ¿Usted vaticina que esto va a ser 4 años como los de las últimas horas? 4 años de locuras yo creo que sí vamos a tener. Uy, bueno, ya le voy a preguntar por qué hay que otras locuras se ha imaginado. Sumamos además esta noche a una nueva voz, uno de los panelistas que se suma al equipo del andén, ahora con la mirada desde la derecha. Nicolás Castañeda es el enlace nacional de las juventudes del Partido Centro Democrático. Nicolás, un gusto, bienvenido y gracias por subirse al andén. Buenas noches para ti, Camila, buenas noches para la mesa de trabajo del andén, para mis compañeros de panel. Una feliz noche para todos. Gracias a usted por subirse al andén. Ya nos va a acompañar además la voz femenina esta noche, que es otra de las conocidas de la casa, pero quiero arrancar con usted, Andrés. Se posesiona el Congreso en el que parece que las miradas y las voces del petrismo pues son muy optimistas, porque en el caso, por ejemplo, del presidente del Senado, Roy Barreras, dice hay mayorías y esas mayorías están sólidas para que se tramiten las reformas. ¿Es así? ¿Cómo están viendo ustedes desde el Pacto Histórico a este nuevo Congreso? Pues yo creo que este Congreso que se posesionó ayer va a ser vital para los primeros 100 días del gobierno Petro. Yo creo que lo más importante son en esos 100 días que se puedan realizar todas las reformas que se requieren, todas las reformas que se han planteado por parte del señor presidente Gustavo Petro, pero también va a ser un Congreso del cambio, un Congreso que va a tener a su cargo el rumbo prácticamente del país en materia legislativa, las leyes, los proyectos de ley, sobre todo los que han levantado cierta ampolla, los que han generado cierta incertidumbre. Es este nuevo Congreso quien tiene ahora la responsabilidad de generar ese cambio e ir más allá. Obviamente ya tenemos un gobierno, tenemos en estos momentos las mayorías en el Congreso y creo que esas mayorías tienen que consolidarse para que en estos primeros 100 días de gobierno del presidente Petro pues se genere estas primeras pinceladas de lo que serán 4 años que serán fuertes, durísimos, 4 años de cambios y de transformaciones, pero el Congreso nuevo tiene una gran responsabilidad y es llevarle la seguridad a un país que ha estado polarizado, un país que ha estado quizá dividido entre la política, entre hasta la misma religión. Tendrá la responsabilidad enorme en estos momentos el nuevo Congreso
que en sus mayorías hacen parte de esta coalición nacional, de esta coalición de pacto histórico o conversaciones de país, como le quieran llamar, a todo esto que se ha formado, en poder dar con responsabilidad las discusiones y las transformaciones, tanto políticas como en materia de leyes, para este país que pues obviamente todos estamos. Será vital y muy importante que en los primeros 100 días de gobierno de Gustavo Petro estas transformaciones y estas leyes y todos estos proyectos que se tienen en mente para un cambio para el país se den, y creo que es necesario que este nuevo gobierno y este nuevo Congreso lo den. Andrés, esa meta en los 100 días del gobierno Petro se den esos cambios, esas transformaciones, ¿temen que después de esos 100 días se empiece a romper esa unión que hoy hay en el Congreso? No, los primeros 100 días es el termómetro que todo gobierno tiene. A Duque lo han medido sus primeros 100 días, a Claudia López le han medido sus primeros 100 días, igual al de Medellín, Daniel Quintero, lo han medido en sus primeros 100 días, y creo que ese termómetro es el que va a ver cómo va a andar la marea de ahora en adelante para el gobierno Petro. Si logramos tener unas transformaciones en este primer año o en esta primera legislatura que iría hasta junio de 2023, creería que se puede tener el cambio que hemos buscado en materia social, en materia de justicia, en materia económica y por supuesto en todo lo que se necesita para que el gobierno del cambio se dé. Cristian, la posesión del Congreso, como hablábamos en un principio aquí en el Andén, estuvo marcada por muchas particularidades y por cosas que quizá nunca habíamos visto en la historia política de Colombia, no solo por la cantidad de primíparos, si me permite la palabra, la expresión, el término, la cantidad de congresistas que por primera vez tienen pues ese cargo, sino por de alguna manera las diferencias en las que muy marcados llega el partido que era de oposición ahora gobierno. Si no, pues es la primera vez que hay un presidente que se despide en medio de abucheos. ¿Qué es lo tan particular que usted en el saludo decía, pues vamos a estar viendo en estos años de gobierno que empieza con la izquierda en Colombia? Yo creo que hay mucho desconocimiento y creo que hay que velar por ese respeto a la institucionalidad. Creo que precisamente por eso Roy Barreras gana un pulso interno dentro del pacto, porque pues el Congreso tiene una mecánica interna con la cual funciona, que yo lo veía y hay gente de verdad en las redes que cree que pues el pacto histórico, al ser la bancada más votada del país, es la bancada con mayor cantidad de congresistas, pero eso no significa que sean dueños del Congreso. De los 300 congresistas aproximadamente que hay, ellos simplemente tienen casi un 20%. Hay que negociar con los otros sectores que vienen siendo el 80%, que son sectores de la sociedad que están representados ahí, y hay que hablar, hay que negociar, hay que llegar a acuerdos. Y eso lo tienen que entender muy bien los congresistas, porque si no, no van a poder trabajar por este gobierno y no van a empezar a ponerle trabas a todo lo que va a ocurrir de aquí en adelante en el Congreso. Entonces yo sí veo mucha primiparada. Por ejemplo, personalmente creo que lo de la chiflada era totalmente innecesario, ya que pues un país, ya hubo unas elecciones donde se supo si le creían o no a un gobierno. Entonces me pareció de cierta manera también irrespetuoso con el recinto del Congreso ponerse a hacer eso innecesariamente. Creo que lo del acto simbólico con las fotos de los líderes sociales asesinados, todo eso es muy valioso, eso sí hay que hacerlo. Crítica también al canal institucional, que no mostraba esa parte de lo que estaba ocurriendo, era necesario mostrarlo, pero no había que llegar al punto de las chiflas, de interrumpir la palabra, porque es un recinto de hecho muy grande, hay muchas personas, y si esto ocurre o ocurriera en cada momento, pues sería muy difícil escucharlos a todos y poder ejercer las funciones legislativas normalmente, si pues empieza como esa gritería que siempre ocurre y hay que pararlo, hay que llamar al orden y tiene que entrar la seguridad a veces del Congreso para pues poner orden en el Congreso. En el caso del nuevo Congreso, la oposición quedó marcada por el uribismo, por el Centro Democrático, y muchos se preguntan quién o qué sectores podrían apoyar al uribismo, al hasta ahora partido de gobierno. Nicolás, ¿usted cree finalmente que Rodolfo Hernández se sumará a hacer oposición, o esa será una tarea que veremos exclusivamente en cabeza del uribismo? Pues yo pienso primero, para no dejarlo atrás, el tema de ayer es un tema bochornoso. Yo pienso que esos abucheos, como decía Miguel Uribe esta mañana, pueden ser el reflejo de lo que puede ser un gobierno de confrontación. Ya hay una oposición marcada que está, digamos que sostenida por el Centro Democrático, tanto en Senado como en Cámara. La doctora Marilyn Castillo en la Cámara de Representantes se declara en oposición. Y digamos que si fuera coherente el doctor Rodolfo por el Estatuto de la Oposición, debería sumarse a la oposición y hacer oposición junto al Centro Democrático, porque yo creo que este gobierno
va a haber mucho que darle, o sea, va a tener mucha oposición y nos va a dar muchos temas para debatir. Y uno de estos es lo que empieza ayer, que se empieza a dar cuenta, se empieza a reflejar qué es lo que está pasando en el Congreso de la República. Claro, pero pensaría uno, Andrés, que la tiene mucho más fácil el partido de gobierno ya con estas mayorías construidas que prácticamente con una oposición que queda para un solo sector. Eso partiendo de que van a arrancar presentando la que será quizá una de las reformas más difíciles, que es la tributaria. Se mantiene esa intención de que la tributaria sea la primera reforma y por eso se la juega también el presidente electo a poner de primero la que podría ser el proceso más complejo. Sí, yo creería que es una reforma en estos momentos que es necesaria. Hemos visto que el gobierno actual y las finanzas del Estado están totalmente desbaratadas y se necesita, por supuesto, tener una reforma tributaria para poder llevar a cabo todos los planes y proyectos que se quieren en el gobierno del cambio. Ya más allá de eso, si es necesario o no es necesario una oposición, la oposición siempre será válida, la oposición siempre será clave y será importante en un gobierno, en un Estado, tener la contraparte, tener el contrapeso en estos momentos donde la política es más que claro que tener esta oposición será bueno. No sé hasta qué punto llegase a ser una oposición férrea el doctor Suárez, Rodolfo, no sé hasta qué momento podrá llegar el tener una opinión fuerte, una opinión pesada frente a lo que será el gobierno. Él ha dicho desde un principio, de hecho desde que se reunió con Gustavo Petro, de que estará allí vigilante, pero por supuesto estará apoyando lo que le conviene y lo que sea principal para todos los colombianos, pero no creo que quizás se vaya a mezclar Rodolfo Hernández con el uribismo. Creo que ahí habría una contradicción o tendríamos dos oposiciones en un mismo gobierno, una radical y la otra que estará presta a debatir y a solucionar y por supuesto a presentar también sus puntos de vista. Pero más allá de todo esto, claro que es necesario que en este momento se presente inicialmente una reforma. Creería que sería una prueba de fuego en la reforma tributaria. Se necesita, las finanzas del Estado no están bien y creo que es más que oportuno que se haga, más teniendo en estos momentos mayorías, donde las mayorías obviamente pueden ser críticas, si hay que cambiar lo que hay que cambiar, si hay que modificar lo que hay que modificar, pero pues para eso es el legislativo, donde en las sesiones se debate, donde en las sesiones se modifica y donde en las sesiones se aprueba. En este caso les había prometido, sí señor Nicolás, regáleme 30 segundos porque les había prometido que también íbamos a tener voz femenina esta noche, entonces se sube al andén también Liliana Castañeda, otra de nuestras analistas políticas para los temas de la semana, aquí la mirada de centro, una de las mujeres que siempre nos acompaña para saber cómo están viendo las cargas que está equilibrando el nuevo gobierno. Hola Liliana, buenas noches. Hola Camila, muy buenas noches a Cristian, Andrés y a toda la audiencia del andén, muy feliz de volverme a subir, por supuesto, al andén de Blue. No es solo Andrés, sí ve que vamos recuperando estas voces Otra que nos andaba en campaña. Que andaba en campaña, sí señora. ¿Qué es lo más particular? Estamos hablando de cómo se están equilibrando las cargas y al final cómo los partidos políticos pues le apostaron en su mayoría a irse de gobierno y empieza Gustavo Petro como uno de los presidentes en la historia que logra mayor fuerza y que logra pues más partidos que lo acompañen cuando arranca el gobierno. ¿Esa luna de miel le va a durar al presidente? Bueno, primero yo no lo creo, pero antes de hablar de eso sí debo decir que me genera una profunda desconfianza esa luna de miel masiva, porque no habla más que de unanimismo y de que el poder legislativo está perdiendo su naturaleza. El poder legislativo existe y para eso está estructurada la teoría también de equilibrio de poderes, está para hacerle control político al gobierno, al ejecutivo, y además el régimen de partidos existe para expresar diversas posiciones en el orden de lo ideológico, para que no sea igual estar en un partido que en otro, y por supuesto causa mucha desconfianza que los movimientos políticos que estuvieron acompañando al gobierno de Iván Duque, que es radicalmente distinto en materia ideológica al gobierno de Gustavo Petro, pues ahora lleguen tan fácilmente a ser también de gobierno, porque sus prácticas han sido distintas, porque los partidos tradicionales tienen también una tradición de mermelada, de clientelismo y de apoyar una serie de políticas contra las que se supone que ha votado la gente
este pasado 19 de junio. Entonces, pues por supuesto, pues difícil lo de la luna de miel, no habla más que de unanimismo y me produce pues bastante desconfianza. Camila, como te estaba mencionando ahora, y conforme a lo que estaba diciendo Andrés, yo pienso que el Centro Democrático va a ser una posición responsable, una posición coherente y reflexiva, pero sobre todo una posición respetuosa y con argumentos. Una posición que no tuvo el gobierno del presidente Duque, porque para muchos tuvo una posición mezquina. El Centro Democrático le va a ofrecer a este gobierno una posición respetuosa, una posición con argumentos, como lo hemos venido haciendo, como esa posición que le hicimos a Juan Manuel Santos en el 2014-2018, donde era el Centro Democrático la primera bancada a llegar, la última bancada en irse, y era un debate con argumentos, un debate con altura. Eso yo creo que es lo que le va a ofrecer el Centro Democrático a este país en el gobierno de Gustavo, y yo creo que la verdad yo no veo muchos cambios en materia legislativa. Yo siento que están los mismos de siempre. Esa luna de miel de la que tú hablabas es preocupante, desdibuja la política, es la forma que siempre hemos visto. Yo pienso que no hay cambio, y es como decir que Roy Barreras es el cambio. Pues yo diría que probablemente es el cambio porque ha cambiado de partido cada 4 años, entonces digamos que podría ser el cambio. Pero estamos viendo lo mismo de siempre, con los mismos de siempre, y no le estamos dando respuestas nuevas a la ciudadanía. Yo creo que no se puede hablar de cambio, ni mucho menos podemos hablar de que el Centro Democrático está haciendo sería una oposición responsable cuando ni siquiera fueron capaces de escuchar la réplica del señor presidente. Entonces yo creo que ahí están ustedes como teniendo un desfase entre sus actuaciones, entre lo que dicen y lo que hacen, cuando no son capaces ni siquiera de respetar el estatuto de la oposición. Andrés, pero si tuviste el video que grabó, por ejemplo, la senadora Paloma Valencia, cuando estaba ocurriendo ese momento, muestra que las personas que estaban interrumpiendo o estaban paradas eran las personas que habían llegado del pacto histórico o de la bancada de gobierno. Si quieres te invito a que veas el video. La réplica del senador Gallo, ustedes se salieron, el partido del actual gobierno que está se salió, no lo escucharon, eso es un irrespeto. El mismo presidente de la República no escuchó la réplica del estatuto de oposición que da a los partidos declarados en oposición en su último discurso. Entonces ni en los anteriores. Entonces no se puede hablar de una oposición responsable, no se puede hablar de hacer un contrapeso responsable y respetuoso cuando ni siquiera son capaces de respetar las leyes, ni siquiera el estatuto de la oposición que en estos momentos los está cobijando a ustedes como oposición. Si no se respetan las leyes, si no se respeta ni siquiera un estatuto de oposición, que lo mínimo que les da es 20 minutos de 40 que habló el presidente, pues será muy difícil tener una oposición responsable y una oposición coherente en estos momentos. Y me permito yo agregar otra cosa. Yo creo que la oposición se hace de manera responsable, no solamente asistiendo a las sesiones de principio a fin, porque ese es el mínimo cuando eligen a alguien a un cargo de elección popular, valga la redundancia, sino haciendo críticas estructuradas. No creo que se pueda hablar de oposición responsable cuando el discurso de representantes del Centro Democrático, como el recién posesionado Miguel Uribe Turbay, sigue en este discurso de la expropiación, de la defensa del ahorro de los colombianos, como si se fuera a acabar con los regímenes privados de pensiones, siendo que efectivamente esa no era la propuesta y nada indicado que las decisiones de política pública apunten allí. Por supuesto, como partido, digamos, como integrante de un partido de independencia, habrá que hacer ese control muy estricto sobre decisiones concretas, pero hacer control político estricto también parte de ser responsable con las declaraciones y también hacer críticas sobre temas concretos, que ha habido, digamos, ya críticas absolutamente válidas al gobierno y a pronunciamientos que se han hecho por parte del gobierno de Gustavo Petro. Liliana, un ejemplo, el nombramiento del ministro Alejandro Gaviria en la cartera de Educación. Alejandro Gaviria ha sido un declarado defensor en los últimos años en materia de educación de modelos como el de Serpilo Paga y el de financiamiento a la demanda y no a la oferta, que es lo que tiene en crisis a la educación pública en el país. Entonces, digamos que generar ese tipo de alertas sí resulta adecuado, sí resulta, digamos, parte del ejercicio de control político, más que reproducir un poco los
las narrativas que se habían venido manejando en campaña. Escuchándolos a todos coinciden en que se necesita oposición. No importa de qué lado sea el gobierno, no importa quién esté hoy en el gobierno, se necesita oposición. Así las cosas, Cristian, ¿le alcanzará al uribismo como único partido para hacer la oposición que necesita un gobierno como el de Gustavo Petro? Miren, yo creo que ya tenemos el ejemplo claro, y es que el uribismo ya fue oposición durante todo el gobierno Santos y supo hacer su oposición y llegaron al gobierno. Entonces, precisamente esto es un llamado a que la gente que se está declarando en gobierno en independencia tenga seriedad en lo que está haciendo. Por ejemplo, yo veía ayer, es una crítica que le hago a los congresistas nuevos, están mucho más concentrados en la foto, en que soy animalista porque llevo un perrito, que en estar pendientes de lo que estaba ocurriendo en la posesión y en la instalación del Congreso. No estaban pendientes de que Juan Diego no podía haber liderado eso. Hasta que un congresista del Partido Liberal no dijo, oiga, leámonos la ley quinta para que sepamos lo que estamos haciendo acá, pues no se pusieron las pilas en eso. Entonces es llamar también a la seriedad de una bancada de gobierno y a unos congresistas que ya han estado ahí y a los nuevos, de que pues ya sabemos que el Centro Democrático va a hacer oposición, sea uno, sean dos, sean tres, así se quedará uno solo, lo van a hacer. Entonces es un llamado a la seriedad, a la coherencia. Ya no necesitamos más debates en Twitter, ya los congresistas están electos, tienen sus UTLs, tienen equipos jurídicos, ya no pueden hacer denuncias de chismes por Twitter, sino tienen que hacer las denuncias con pruebas, con hechos, y tienen que hacerlo con seriedad. Precisamente para que se acaben estos escenarios de los gritos, de los abucheos de parte y parte, porque se me olvidó también mencionarlo, también la senadora Cabal gritando a algunos congresistas del Partido Comunes. Entonces tampoco es el hecho por ahí, y precisamente es darle seriedad, y si queremos avanzar como país para verle seriedad a nuestras instituciones, pues tiene que acabar como esa rechifladera y las cosas con hechos y con seriedad. Hablando además de las mayorías que Andrés logra el partido de gobierno, logra el pacto histórico, hay una pregunta que se están repitiendo muchos colombianos en las calles y en las redes sociales, y es ¿a cambio de qué? Escuchábamos hace poco pues varios columnistas, incluso en el periódico El Tiempo, en el periódico El Espectador, que decían qué fue lo que se repartió, que se lograron esas mayorías. ¿A cambio de qué se logra que un partido o que un movimiento como el Pacto Histórico pues pueda convencer miradas tan opuestas como liberales, como conservadores, como la U, y ahí va la lista y siga sumando cuando ideológicamente son tan distintos? ¿Qué es lo que está a cambio de la unión? Pues si usted se fija, Camila, Petro no es una persona que negocie puestos, que negocie burocracia, no es una persona que negocie ese tipo de cosas. Creo que en una de las primeras reuniones, cuando se reunió de hecho con Gaviria, con César Gaviria le estaba pidiendo el Ministerio de Hacienda y le estaba pidiendo el Ministerio de Defensa. Y salió a Petro a decirle, pues entonces ahora quieren la plata y las armas. Y pues obviamente no se lo dio. Y lo mismo pasó ahora en la reunión en Florencia. Llegó con unas exigencias y dicen que no salió nada bien esa reunión allá en Florencia con Gaviria. Entonces yo no creo que sea Petro el que esté negociando. Pero más allá de si eso no el presidente, ¿a cambio de qué los partidos deciden hacerse parte del gobierno? Yo creo que los programas de gobierno es lo que mueve en estos momentos la agenda. Nuestro programa de gobierno es un programa construido con la gente, construido con la sociedad. El pacto histórico desde un inicio se ha dicho, no es un pacto entre amigos, es un pacto entre diferentes, y por eso nosotros hemos llamado a las diferentes fuerzas para poder llevar adelante este programa de gobierno y este proyecto de país. Más allá de eso, de qué estará detrás de eso, bueno, habrá que preguntarle a Gustavo Petro, al presidente, qué es lo que han hablado. Que usted lo conoce además muy bien. Andrés, yo creo que sí es importante como decirle a la gente, yo siempre recalco acá, hay que ser muy transparentes, es cierto. Creo que he escuchado lo mismo que dice Andrés con los temas del partido, pero no solo con el Partido Liberal, sino con todos los partidos. Y creo que ya se empiezan a ver unas molestias en ese matrimonio global de tantos partidos en una sola coalición, donde todos están esperando los próximos anuncios, porque aún hay muchos ministerios sin anunciarse. Y los partidos están esperando claramente tener una representación legítima al declararse partidos de gobierno, que están esperando ocupar esos puestos y esas direcciones del Estado porque se están declarando en gobierno para apoyar una agenda y hacer parte del gobierno. Entonces está esperando eso. Creo que precisamente también ese es el afán de este gobierno, de tramitar las cosas rápido y de hacerse de las dos presidencias de las cámaras, cosas con las que no estoy de acuerdo, porque precisamente estamos hablando de un equilibrio de poderes y debe haber un partido distinto, y como siempre se les ha dicho en la tradición, el partido mayor votado en cada cámara es el que tiene derecho a presidirla al primer año. Pero se dieron los liberales al final. Hubo una sesión al final
al último día, y de hecho ayer hubo todavía una pelea en pleno recinto del Congreso donde les estaban diciendo, ustedes no deberían llevarse esas 2 presidencias. ¿Por qué? Porque precisamente el Congreso es una representación de intereses y de sectores, que cada sector va a salir a pelear por lo suyo, y precisamente si ellos tienen las 2 presidencias, pues va a ser mucho más difícil poner algunas quejas, argumentos en el camino, porque van a tener el poder de la agenda en ambas cámaras. Entonces precisamente se me hace eso, que es un abuso en la primera instancia, donde no se ha hablado de nada, donde todavía hay muchas cosas en el aire, no se han presentado las reformas, y ellos ya se están apoderando de esos 2 espacios, sabiendo lo que viene pierna arriba, porque precisamente van a tener que controlar a muchos sectores que tal vez no van a estar contentos porque no se ha cumplido con nada, porque es cierto, esa tal repartida de puestos y la tal verdad no se ha dado, porque no hay nadie en ningún lado, todo está en el aire, nadie está puesto, no hay ningún sector que pueda decir, yo tengo tal ministerio, yo estoy con este ministro, este partido está representado en tal dirección, no existe hasta este momento. Cristian y Nicolás. ¿Sí? Camila, sí, yo pienso que tenemos que esperar que sigan nombrando ese gabinete ministerial, los diferentes directores de los departamentos administrativos, y que los miembros del pacto sean críticos. Yo la verdad creo que se vienen nombramientos muy de índole político, entonces quiero ver a las personas del pacto. El tema de Gustavo Bolívar ayer, que prefiere salirse para no votar por Roy, yo creo que deja mucho que decir de pronto de las disputas internas o lo que se está transando en el Congreso. Lo que tú decías, tener una coalición, una mayoría, ¿a cambio de qué? Entonces esa es la pregunta que nosotros debemos responder, y yo creo que tendremos respuesta a ello a medida que empiece el gobierno, se presenten las reformas y se empiezan a nombrar los otros ministros y directores. Bueno, toda esta discusión solamente prueba pues el punto del que yo hablaba, de la desconfianza y de la necesidad de que haya de verdad un equilibrio de poderes. A la hora de hacer digamos, acuerdo nacional, esta unidad nacional 2.0, que es un poco lo que está pasando, uno debe tener claro y no llamarse a engaños, que los acuerdos más que programáticos son acuerdos burocráticos. Así han funcionado históricamente los partidos, y hacer O sea, ¿usted no cree esa versión de Andrés de que es más por las propuestas? Seguramente hay un clamor ciudadano, y déjame terminar, por favor. Hay un clamor ciudadano de temas gruesos en materia programática. Por ejemplo, el clamor por la paz y por el cumplimiento del acuerdo de paz es un clamor que, por supuesto, unos partidos abanderan más que otros, pero es un clamor de la ciudadanía. Se volvió una demanda social que no le pertenece exclusivamente a ningún partido, por poner un ejemplo de punto en la agenda. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que históricamente así ha funcionado, y precisamente la discusión y la pelea que hubo en los pasillos del Congreso al momento de la conformación de las mesas directivas es prueba de ello también. Eso se llama, digamos, siendo muy cruda, eso se llama gobernabilidad, participación, como era algo de lo que estaba hablando Cristian, y esto no tiene absolutamente nada que ver con programas. Y el ejemplo más claro es el vicepresidente del Senado, Miguel Ángel Pinto, que me corregirás, es liberal. Miguel Ángel Pinto es un senador que estuvo todo el tiempo, en primera vuelta estuvo súper firme con Federico Gutiérrez y dijo, abro comillas, las bases liberales son 2 o 3 huérfanos de poder que abandonaron el partido hace rato, que son los que ni siquiera aspiraron al Congreso de la República porque ya no tenían respaldo popular, y si esas son sus bases, refiriéndose al sector del Partido Liberal que apoyaba a Petro, pues igual ya estuvieron allá el 13 de marzo. Esta es la persona que quedó como vicepresidente del Senado en nombre del Partido Liberal. Aquí no hay acuerdo ideológico alguno, además señalando que este es un personaje del Partido Liberal mencionado por Otoniel en la JEP por nexos con grupos paramilitares. Entonces, a esto hay que ponerlo en términos duros, y termino con esto. Lili, pero 2 cosas importantes ahí. Uno, Miguel Ángel Pinto va en representación de un partido, no va en representación en nombre propio. Es un acuerdo que se logra con todas las bancadas del Congreso. Así que pues lo de Miguel Ángel pudo haber dicho declaraciones lo que sea antes de, porque de hecho el presidente hoy del Congreso y senador del Pacto Histórico también tiene declaraciones atrás por montones, que igual que las de Miguel Ángel, contra el mismo Petro. Entonces creo que en ese momento fuera de discusión. Y con el tema de la JEP, solo para dejarlo claro, creo que hay una aclaración donde pues al momento se dijo que era un homónimo, no ha habido nada, no hay una investigación
que haya dejado en firme que es ese personaje en este momento. Por ahora él mismo salió a decirlo, digo lo que él dijo, que era un homónimo y Pero la JEP lo justicia confirmó. por ahora lo tiene ahí en stand-by porque no se ha confirmado nada. Bueno, no, solamente una réplica corta. Uno, sobre Miguel Ángel Pinto, la JEP confirmó que se refería precisamente a él junto con otros nombres por nexos con grupos paramilitares. Eso es cierto, la JEP hace la aclaración porque en un principio se pensó en el anónimo, pero también tiene razón Cristian cuando dice al final está en no hay una investigación, condena. porque ahí va, no hay una condena, no hay supuesto. nuevas pruebas, solo sabemos la mención que hace una persona ya extraditada como es, Así es. Antonio Úsuga alias Otoniel. Lo dejo, digamos, también en esos términos, por eso lo dejo en términos de mencionado y en investigación, y termino con esto, para decir que efectivamente esto es un asunto, insisto, de participación en el gobierno, ya como el mismo Cristian lo ha dicho, a cambio de votos o de celeridad en el trámite de los proyectos de ley que son tan importantes en el primer año, que está la reforma tributaria de la que ya se estaba hablando y la reforma rural integral, digamos, también de la que ya se estaba hablando como avance del cumplimiento del acuerdo de paz. También por eso es que se están buscando participación en las mesas directivas de Senado y Cámara, porque eso implica ralentizar o acelerar el trámite de los proyectos, y también por eso ese es también el afán tanto del presidente del Senado, como él decía, en meterle el acelerador a las reformas, que también se lo estaba pidiendo al gobierno. Por eso la discusión, y por eso al final es el pacto histórico y es el partido de gobierno con los apoyos que ha conseguido los que se quedan, Andrés, con las principales liderazgos de las comisiones. Es que no solo es la presidencia de Cámara y Senado, al final también pues tienen las comisiones más importantes para tramitar esas reformas. Y yo creo que hay que preguntar bien a los compromisarios cómo fueron los acuerdos que llegaron internamente para la distribución de las presidencias, las vicepresidencias, porque pues eso no tiene nada ya que ver aquí el gobierno como tal, sino esos ya son acuerdos internos entre los compromisarios de todos los partidos, incluyendo el Centro Democrático, quienes estaban ahí reunidos y donde se hizo toda esta distribución y llegaron a acuerdos, porque son acuerdos de palabra, ni siquiera son acuerdos en los que uno sepa. Ahí es donde se distribuyen como tal cuáles van a ser los periodos de cada uno en tales comisiones, en las plenarias, y en ese mismo orden, por ejemplo, ya sabemos quién va a ser el segundo presidente, quién va a ser el tercer presidente, y así sucesivamente. A mí me hubiese gustado, con el cariño que le tengo a David Racero, que la presidenta hubiese sido Catherine Miranda, la presidenta en este periodo. Me hubiese que esa fue una pelea muy dura hasta último minuto. Porque internamente entre los mismos compromisarios, que valga la redundancia, son los designados por cada partido, habían los votos para que hubiese ganado Catherine, pero pues al final decidieron que ganaría la presidencia o estaría en la presidencia Racero, que pues no me parece un mal tipo, me parece un excelente congresista que ha hecho una gran labor, pero hay que preguntarle a ellos, a los compromisarios, cuáles son los acuerdos a los cuales llegaron, más allá de esto, de las secretarías, más allá de las presidencias y vicepresidencias, porque pues son ellos los que al final deciden quién está y quién no. Pero pregunto yo, ¿esos acuerdos entre compromisarios y compromisarias no se hacen a partir de la definición de si los partidos se declaran de gobierno, en oposición o independientes? No, independientemente no. Todos los partidos mandan compromisarios y ya ellos mirarán qué posiciones toman y llegan a unos acuerdos. Habrá personas que no se sientan identificadas, pero pues digamos que ya más allá de una coalición de gobierno, independientes o oposición, hay una mayoría de congresistas que quedan de acuerdo, que precisamente por eso también ocurre que hay partidos que se van a la oposición, aprovechan el estatuto de la oposición porque saben que se aseguran puestos en las mesas directivas por derecho de la ley del estatuto de la oposición. Lo hizo pasa en el Congreso, en el Consejo de Bogotá. De hecho, hasta el mismo Centro Democrático participa en esta reunión de compromisarios para saber en qué posición o en qué momento les va a tocar a ellos tener la tercera vicepresidencia por estatuto de oposición. Nicolás, lo escuchamos. Yo pienso que anterior a lo que estamos mencionando, efectivamente, como decía Marcela, hay unos acuerdos burocráticos que nosotros no podemos desconocer. Y prueba de esos acuerdos burocráticos es la elección del presidente del Senado, Roy Barreras, que podríamos decir que tiene un margen, una experiencia de negociación muchísimo mayor. Entonces, considero yo que si hay unos acuerdos burocráticos en la conformación de las mesas directivas, yo pienso que el partido de gobierno, el partido del pacto, va a conformar las comisiones donde necesite impulsar las reformas, como decía Camila. Yo
yo veo que perdió de pronto un poco el interés por la Comisión Séptima y creo que esa reforma a la salud, que el mismo Gustavo, digamos que ha salido a desmentir a su ministra, lo van a dejar para el próximo año. El tema de la reforma agraria también, que preocupa y que digamos que pone en una situación compleja a los mercados. Yo pienso que se van a enfocar en la reforma tributaria y por eso su presión en la Comisión Tercera. Pero indiscutiblemente hay unos acuerdos burocráticos que están marcados por los mismos de siempre, por los mismos partidos. Yo la verdad discrepo mucho de la decisión que toma el Partido Conservador. Yo no pienso que un partido como el Partido Conservador tenga la misma ideología política del pacto histórico y deba declararse de forma independiente. Por eso quiero ver yo, cuando nombren los otros ministros, cuando nombren las otras entidades y embajadas, cuáles van a ser esos nombres que van a representar a los diversos partidos que indiscutiblemente van a existir. Y ahí los militantes de todos los partidos tienen que ser críticos si efectivamente están representados por esos partidos o de verdad hay unos principios que son innegociables y que por eso nosotros nos declaramos en oposición, porque nosotros no podemos ser independientes para tener una participación. Yo creo que es vergonzoso eso. Yo pienso que nosotros no tenemos que tener unos principios y por eso el Centro Democrático el lunes en la reunión de bancada decidió hacer una oposición respetuosa, una oposición argumentativa, como lo decía Cristian, ahora se hizo en el gobierno de Juan Manuel Santos, que nos dio la opción de poder en el año 2018. Y esa es la oposición que nosotros vamos a hacer, una oposición contundente pero muy coherente, apoyando lo bueno, pero estando vehementes y garantes de la estabilidad jurídica, la estabilidad económica de nuestro país y que nosotros tengamos esa vocación de poder en 4 años, que estoy seguro que con el mal gobierno que se viene el presidente Petro, vamos a tener esas alternativas si efectivamente existen esas garantías democráticas que muchos criticaban que en el gobierno Duque no existían, pero tuvieron la bancada más grande del Congreso y tuvieron presidente de la República. Entonces, esperamos esas garantías democráticas, esas garantías electorales para las próximas elecciones regionales y obviamente esa entrega de poder en los próximos 4 años. Claro, en este escenario hemos ya intentado hacer el análisis de lo que pasa en materia general de la política hoy en Colombia y la radiografía de cómo se distribuyen las cargas con el nuevo gobierno. Pero hablemos particularmente solo del pacto histórico. ¿Hay divisiones? ¿Hay también oposición dentro del mismo pacto histórico a lo que está pasando y a las mismas situaciones que se han generado en el Congreso con Roy Barreras como presidente del Senado, pero incluso con algunos nombramientos de ministros que ha anunciado el presidente Gustavo Petro? Esto porque hay que poner obviamente sobre la mesa a Gustavo Bolívar, a Alexander López, a la misma vicepresidenta Francia Márquez, que no parecieran, Cristian, muy conformes con esas decisiones que como pacto histórico han tomado al recibir unos partidos que se creían ideológicamente muy lejos, pero también al tener unos nombramientos y unos candidatos y unos, podríamos llamarlos, padrinos de todo el cambio, como es Roy Barreras. ¿Está quebrado el pacto histórico en sus bases? Yo creo que viéndolo desde afuera, porque claramente pues nosotros no hacemos parte del pacto, sí se ve un quiebre allá dentro de las relaciones, donde hay quejas de gente como la cabeza de lista del Senado, Gustavo Bolívar, que no vota por el que quiere elegir su coalición al Congreso. También ver como el disgusto de ayer cuando las senadoras Aida Bella y Clara López estaban postulando al resto de la mesa directiva porque no tenían que postular solamente a Roy, sino tenían que postular a Miguel Ángel Pinto, a Honorio Enríquez, a Gregorio El Hash y a Saúl Cruz. Gregorio El Hash, que además como secretario pues del Senado no es ni 1, ni 2, ni 3 periodos, está allí desde 2012, que y es la cuota del crítica Partido que hace Conservador. Bolívar. Entonces ellos también tuvieron que pasar como tragarse este sapo, que creo que no les está gustando. Creo que hay muchas críticas adentro del pacto, lo mismo que dices de Francia Márquez. Creo que pues también el equipo vicepresidencial creo que se siente incómodo, porque creo que no contaban y creo que no se dieron cuenta que un ministerio no se creaba al mismo año, sino pues es 2 años después, entonces van a estar apartados del ministerio que se les va a designar 2 años y por eso estaban buscando espacio en otro lado, que creo que ya no van a encontrar cabida porque no hay margen para que todos quepan ahí como de último momento. Entonces sí creo que hay varias fracturas, creo que tienen que solucionar varias cosas ellos internamente, como pues todos los partidos lo hacemos. Todos los partidos tienen que dirimir sus diferencias de adentro porque pues tienen que actuar como colectividad, tienen que actuar como coalición, o si no precisamente pues no van a llevar a buen puerto todo eso que le están prometiendo al país. Bueno, yo
Yo creo además que lo que ha trinado Gustavo Bolívar, los pronunciamientos que se han hecho por parte de miembros del Pacto Histórico, también aclarando que estamos por fuera de este proyecto, Dignidad es un partido que se ha declarado en independencia, pues dan cuenta también de preguntas que se hace buena parte del electorado, y es si se eligió una agenda de cambio, yo por lo menos voté por Gustavo Petro en segunda vuelta, y si se elige una agenda de cambio, pues difícilmente pueden cambiar las prácticas políticas haciendo alianzas con los políticos de siempre y poniendo a los políticos de siempre a dirigir ese cambio, porque no se trata solamente de que participen, sino que dirijan y conduzcan ese cambio, que es una pregunta seguramente muy legítima que se están haciendo dentro del Pacto Histórico. También hay preguntas de tipo programático sobre cuál es el rumbo que va a haber, por ejemplo, con el mismo Ministerio de la Igualdad, con lo que está pasando también con el Ministerio de Ciencia, y bueno, esas son, por supuesto, discusiones que son legítimas, sobre todo, insisto, en una unidad nacional 2.0 como la de Santos, claro, que es un animismo, o sea, y es súper claro sobre cuál es el enfoque y cuáles son los sectores que dirigen esa agenda y ese gobierno, que es una puja que va a haber, creo yo, todo el periodo presidencial. ¿Cómo lo ve el que está dentro? Porque ustedes dicen, es lo que vemos desde afuera, pero Andrés, ¿se están quebrando las fuerzas adentro del Pacto Histórico? ¿Se está resquebrajando lo que parecía tan consolidado como era la relación, por ejemplo, de Gustavo Bolívar con el presidente electo Gustavo Petro? No, yo creo que lo que falta es un poco de tacto político y un tacto de ver la realidad en la que estamos. Obviamente Roy es un zorro político en todas sus formas, y es una persona que ha logrado unir las fuerzas distintas, tanto de pensamiento como de ideología a nosotros, al Pacto Histórico. Es un zorro inigualable, eso hay que dejárselo claro, y por supuesto se necesita una persona que tenga esa unidad para poder llevar las reformas adelante en un Congreso, y quién más que Roy. No estoy diciendo que sea bueno, no estoy diciendo que sea mala, simplemente estoy diciendo que es una persona que se ha movido en el mundo político y que indiscutiblemente es una de las personas con más influencia política en estos momentos. Lo de Gustavo Bolívar, yo sí personalmente lo he dicho, creo que Bolívar le hace falta un poco de tacto político en estos momentos para poder discutir lo que está pasando. No creo que estén teniendo en cuenta la realidad política en la que vivimos, en la que estamos, pero no creo que sean problemas que vayan a romper el pacto. Creo que eso pasará a un segundo plano. Yo creo que en estos momentos es más el tema quizá de poder llegar a una presidencia. Se estaban peleando por una presidencia entre todos, pero pues no hay que tampoco dejar al lado el fenómeno que es el fenómeno Barreras, el fenómeno de Roy. Quizá Gustavo Bolívar tendrá que bajar la guardia, y eso lo tendrá que hacer en su momento. Yo le tengo bastante cariño a Gustavo Bolívar, pero creo que a veces ha sido hasta desproporcionados algunos de sus comentarios, algunos de sus trinos, hasta con personas que no piensan igual que él, como el abogado que salió básicamente a madrearlo porque le sacó una cosa de la declaración de renta. Creo que en la diferencia se puede discutir con responsabilidad, con respeto, pero sí hay que tener un poco de tacto al momento de hablar, hay que pensar antes de hablar. Así lo ven desde adentro del Pacto Histórico, lo que desde afuera muchos traducen como se me está acabando el tiempo. Nicolás, muy rápido para cerrar esto con una pregunta alrededor de la Contraloría, señor. Listo, no, yo por primera vez yo creo que estoy de acuerdo con Gustavo Bolívar. Yo creo que sí, es un llamado a la coherencia. Yo creo que ellos se eligieron con unas banderas, y yo pienso que Gustavo está viendo que las banderas se están desdibujando, y muchos militantes, yo creo, están pensando lo mismo. Entonces, por primera vez me identifico con Gustavo, y creo que fue un acto de valentía y de coherencia, más que, digamos, que viendo lo que está pasando en este momento en su partido, y ya, digamos que están llegando a ser lo que siempre criticaron o lo que no querían ser, o lo que siempre decían, ¿por qué pasa esto? Y están siendo lo mismo de siempre. Entonces, es ese llamado. Antes de despedirnos, como les insisto, se nos está acabando el tiempo y haremos un andén exclusivamente para la situación del Contralor. Con el nuevo Congreso de Colombia, Cristian, ¿cuál es el panorama para saber quién va a reemplazar al Contralor General de la República? Porque la polémica sigue, el Congreso anterior deja un listado de 5 hombres, 5 mujeres. Este nuevo Congreso, ¿a quién favorece en la elección de Contralor? Bueno, yo creo que todos lo sabemos, hay 2 personas muy opcionadas dentro de esa lista.
que es Andrés Castro, el excontralor de Bogotá, y María Fernanda Rangel, ficha de Felipe Córdoba. Pero hay otros nombres ahí interesantes que yo creo que van a pescar en río revuelto, porque pues estas dos personas son muy cuestionadas, y creo que sí hay que manejar una Contraloría que no sea del agrado del presidente actual, porque precisamente hay que generar ese equilibrio de poderes. Creo que los partidos tradicionales tienen que sentarse a hablar, los partidos que no hayan apoyado directamente a este gobierno, para que pues puedan lograr una elección de Contralor que no se afina a este gobierno, porque si no, pues sería una concentración también de poderes, teniendo a las dos presidencias de las dos cámaras y también teniendo Contralor a favor, y eso daría puerta a que pues el resto de las entidades también van a ser escogidas de igual manera. Entonces creo que sí hay que valorar ese examen de mérito que se planteó ahí, esa experiencia que hubo ahí, y hay que hablar, ver qué va a pasar. Bueno. Yo solamente quiero plantear la pregunta que hizo Daniel Coronel esta mañana en radio y en sus redes sociales. Y la afirmación que hace es: pareciera que el gobierno nacional está buscando tener un contralor general de su cuerda, y el nombre es Julio César Cárdenas, antiguo secretario general de TGI durante el gobierno de Petro. Están buscando poner contralor del gobierno, que es una práctica de la que se había denunciado en ocasiones anteriores. Esa pregunta queda en el aire y la vamos a responder pues en la primera semana de agosto, porque al final allí estará la última palabra. Señor, no me castigue, que aquí ya me están quitando el tiempo, así que tengo 30 segundos. Yo trato de no meterme en el tema del Contralor, pero sí dejar claro que durante la administración Petro el Contralor era de hecho de su propia oposición, y que lo empapeló hasta más no poder. Habrá que esperar qué pasa el 3 de agosto, que es por ahora la fecha para la elección del próximo Contralor de la República. Cristian Romero, Nicolás Castañeda, Andrés Hernández y Liliana Castañeda. Señores, gracias, bienvenidos otra vez al Andén, a quienes nos acompañaron presencial, a Nicolás, que se ha subido esta noche al Andén para que no atropellen su opinión. Nos volvemos a ver, nos volvemos a escuchar la próxima semana. Esto es El Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.